Esta es la asombrosa historia del señor Walter, un hombre que se volvió una persona atormentada, cuya ambición en la vida no era otra que trabajar y ganar dinero. Walter tenía una tienda de relojes donde trabajaba con su hijo Teddy. La mayor ilusión del muchacho era ocuparse él mismo de la tienda, pero de momento era algo completamente imposible. Si soportar el incesante tic-tac de los relojes ya era duro, trabajar con alguien que se pasaba el día renegando no era nada agradable. Con la inminente llegada de la Navidad, Walter se volvió más inaguantable. Él la consideraba la época más odiosa del año, porque su mujer decidió separarse de él por estas fechas unos años atrás. Y es que llegó un momento que una persona como Walter era muy difícil de aguantar. Cuando su hijo le preguntó esperanzado si este año iba a comer con ellos, él le recordó lo detestable que era para él la Navidad. Teddy todos los años le insistía a su padre para que fuera a visitarles a casa, ya que hacía mucho tiempo que no había ido a verlos y la verdad lo echaban mucho de menos. Así pues, decidió repetirle una vez más que no debía refugiarse en el trabajo, sino intentar ser feliz y compartir estas fechas tan especiales con su familia. Cuando llegó el día de Nochebuena, Teddy se apresuró a terminar su trabajo para poder irse más pronto. Una vez todo recogido, se despidió de su padre, insistiéndole que esperaba verlo mañana en casa. Walter le dijo que no rotundamente, mientras lo acompañaba hasta la puerta, quizá para que se marchara de una vez. Y es que ambos se enzarzaron en una discusión que parecía no tener fin. Fue un enérgico portazo el que terminó con aquella acalorada disputa.
A pesar de ser Nochebuena, Walter estuvo trabajando toda la tarde como si fuera un día cualquiera. Cuando los relojes marcaban las 8 de la tarde, se puso el abrigo, apagó las luces y tras cerrar la tienda se marchó a casa. La calle, oscura y fría, se encontraba prácticamente desierta, a excepción de algunas personas con regalos que se afanaban por reunirse con su familia. Walter no tenía prisa. A él no lo esperaba nadie. Walter se dio cuenta de que por primera vez las palabras de su hijo resonaban en su conciencia como si fuera el tic-tac de los relojes. Y si Teddy tuviera razón, se dijo a sí mismo. Pensó finalmente. ¡Paparruchas! Al girar la esquina, en la misma puerta de la iglesia, se encontró con un grupo de niños con gorros navideños y panderetas. Se trataba del coro infantil de la parroquia, que durante las Navidades cantaban villancicos para sacarse algún dinerillo. Los niños, al verlo, comenzaron a cantar. ¡Silencio!, gritó Walter. Los niños, asustados, se quedaron boquiabiertos sin saber qué decir. Algunos se fueron corriendo aterrorizados. Él, cabizbajo, continuó caminando por la acera sin parar de renegar. Justo delante de su casa, Walter se encontró al mendigo que desde hacía una semana se había instalado en la acera. Aquel pobre necesitado lo reconoció enseguida porque nunca recibió de él el más mínimo gesto de afecto. Aún así, decidió pedirle una limosna para comer. Pero lo que Walter no esperaba fue la súbita reacción del mendigo. Y es que el indigente se levantó y le dijo que era un miserable y un mezquino, y que acabaría tan solo y desdichado como él, sin nadie que le quisiera. Walter se quedó perplejo, sin poder reaccionar. Las escabrosas palabras de aquel hombre lo habían dejado sin respuesta. Se encontraba tan aturdido que no pudo hacer otra cosa que entrar en casa
y cerrar la puerta. Walter se adentró al salón, condicionado por las palabras del mendigo, y se puso frente al espejo, observando estupefacto cómo su aspecto había desmejorado considerablemente. Pero lo que más le llamó la atención no fue su mal semblante, sino unas extrañas sombras que se movían a su alrededor. Se trataba de sus propios fantasmas. A Walter empezaron a temblarle las piernas. Completamente asustado, se dejó caer en el sillón y empezó a llorar. Cuando de repente sucedió algo muy extraño. El salón se llenó de una especie de luz azulada que desvaneció aquellas sombras horripilantes. De entre aquel resplandor apareció frente a él el espíritu de la Navidad. «Estoy aquí para ayudarte, Walter», le dijo. «Si quieres acabar con tus fantasmas, debes enfrentarte tú mismo a ellos. Se han apoderado durante años de tu vida presente, haciendo que te ocupes del pasado y del futuro. Acaba con ellos, Walter. Detén su tiempo». El espíritu de la Navidad se esfumó y al desvanecerse la luz volvieron a hacerse visibles aquellas sombras fantasmagóricas. Walter, armándose de valor, decidió levantarse y enfrentarse a ellas. «Sigue así, Walter», le dijo el espíritu de la Navidad. «Estás consiguiendo detenerlos». «No puedo», gritó Walter desesperado. «Son más fuertes que yo». «¡No te rindas!», exclamó el espíritu de la Navidad. «Piensa que solo son fruto de tu imaginación. Acaba con ellos deteniéndolos en el tiempo». «¡Fantástico!», dijo el espíritu de la Navidad. «Conseguiste detenerlos».
completamente agotado, se dejó caer en el sofá y se quedó dormido, entrando en un sueño muy profundo. Walter se encontraba durmiendo plácidamente cuando la intensa luz que entraba por la ventana y el murmullo del gentío en la calle lo despertaron. Las campanas de la iglesia anunciaban las 12 del mediodía. Todavía desconcertado y con una sensación muy extraña, se acercó a la ventana. Hacía un día maravilloso con un sol radiante y él, con una gran sonrisa dibujada en los labios, se sentía más feliz que nunca. Walter se sentía un hombre completamente nuevo y tras darse una buena ducha, se vistió con el mejor traje del armario. ¡Era Navidad! No cabía la menor duda de que algo había cambiado en su vida, por lo que no iba a desperdiciar ni un solo segundo. Con un aspecto irreconocible, Walter se llenó los bolsillos de dinero y salió de casa, encontrándose sentado en la acera al pobre mendigo. Walter se quedó mirándolo fijamente. El mendigo lo miró a los ojos, eso sí, un poco asustado. Para su sorpresa, Walter se acercó y le dio un puñado de monedas. Walter le deseó una feliz Navidad y se marchó directo a su tienda, saludando a todos afectuosamente.
se quedó maravillado porque los relojes sonaban más armoniosos que nunca. Walter descolgó el reloj más caro de la tienda y tras envolverlo, se marchó enseguida a casa de su familia. A su paso por la iglesia, se encontró con los niños del coro parroquial. Los muchachos se asustaron nada más reconocerlo, pero Walter les depositó unas moneditas en la caja que tenían a sus pies y les animó a que cantaran. Los niños, sonrientes, comenzaron a sonar sus panderetas. Los muchachos no comprendían cómo aquel hombre que les gritó enfurecido la noche pasada ahora bailaba y reía feliz, como si otra persona totalmente distinta fuera. Walter les deseó unas felices fiestas y se marchó enseguida a casa de su familia. Tenía muchas ganas de estar con ellos. Cuando su mujer abrió la puerta, le costó reconocerlo. Se alegró mucho de verlo con un aspecto tan saludable. Su hija corrió hacia él y le dio un fuerte abrazo, mientras su hijo Teddy sonreía orgulloso. Todos juntos disfrutaron como nunca de una agradable comida, pero lo mejor fue cuando empezaron a cantar y Walter quiso hacer un brindis que su hijo nunca olvidará. Walter le dijo a su hijo que a partir de ese momento se encargará él de la tienda y les anunció que iba a quedarse con ellos para siempre. Todos se alegraron muchísimo. Walter se encontraba más feliz que nunca en compañía de su familia, pero de pronto empezó a sentir un pequeño dolor de cabeza que le preocupaba, por lo que decidió marcharse un momento a la habitación contigua. En medio del silencio, pudo escuchar unas vocecitas casi imperceptibles. Eran los fantasmas que desde el interior de su mente le susurraban una y otra vez que estaba perdiendo el tiempo
estar trabajando. Pero Walter se acordó enseguida del espíritu de la Navidad y acabó de inmediato con ellos, porque Walter no volvería a vivir rodeado de sombras. Porque en realidad los fantasmas no existen. Así que no se preocupen, señoras y señores, por ellos y sean felices. ¡Feliz Navidad!